tenemos con nosotros a Javier Chicote y a Jorge Navas, que hicieron esa investigación en el diario ABC. Javier, Jorge, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Javier, cuéntanos, porque yo he leído en algunas de las informaciones de ABC, que me manda Julián Quirós de madrugada, y entonces las voy archivando aquí, que una hija de 4 años, una abuela, una suegra, o sea, que no fue solo una investigación contra un periodista, sino para aterrorizar a toda la familia, como hace la mafia, lo que te tocó a ti en suerte o en desgracia. Sí, efectivamente, así ha sido, es lo más llamativo porque el informe que me hacen, se llama Informe Chicote, se hace al más alto nivel, lo hace el jefe de la ONIF y se lo envía al director general de la agencia tributaria. Yo no soy un contribuyente tan importante. Y bueno, ese informe empieza con una especie de perfil de riesgo fiscal y relaciones y hacen un mapa con colorines y ahí empiezan conmigo y siguen con mis hermanos, con mi madre, con mi padre fallecido en 1999, con mi mujer, con mis suegros, con mi hija que tenía entonces 3 años y medio, y aparece hasta la abuela de mi mujer, que es una señora de 89 años que vive de una pensión. Entonces, y hacen un listado, de hecho aparece hasta un señor que no sé quién es. No sé, tengo que investigar quién es, pero A lo mejor era el espía de la agencia tributaria, puede ser, que lo se les metieron colaba para allí. disimular. Ese es de los que entran en la cárcel y luego salen. Sí, Era sí, el sí. chivato. Pues es de una agresividad brutal y ver en los papeles, porque bueno, yo todavía tengo asumido que vayan a por mí, por dedicarme a lo que me dedico, pero llegar a mencionar, no sé, una niña de 3 años y medio, que lógicamente no tiene IRPF, ingresos, ni empresas, ni nada parecido, pues me parece una auténtica desproporción. Bueno, Jorge Navas, que ha planteado además una cuestión que para mí es fundamental, que es la fiscalía del lado del delito fiscal que comete el fisco. Porque aquí el que más delitos fiscales comete es el fisco, que es un Estado dentro del Estado, que no obedece a ninguna ley, que puede chantajear a quien quiera, que puede hacer los negocios que le dé la gana. Y yo siempre cito el caso del club más corrupto del mundo, que es naturalmente el Barça. 5 presidentes condenados por evasiones fiscales diversas y ni un solo inspector de Hacienda. Pero bueno, ¿cómo no pagaban impuestos cuando tenían que hacerlo? Pues porque a alguien se los perdonaba. Nunca jamás. Y yo recuerdo el caso también de Borrell, cuando intentó, y ganó las primarias del PSOE, que le sacaron los amigos de Borrell. ¿Y quién estaba entonces al frente del terror fiscal de Borrell? Pues Magdalena Álvarez, que presidía la agencia tributaria. ¿Cómo acabó Magdalena Álvarez? Condenada por corrupción. ¿Cómo acabó Borrell? Condenado por corrupción. El caso Abengoa, que eso lo dimos nosotros y lo seguimos mucho. Nos juró odio eterno Montoro, pero cayó cuando lo de Rajoy. Anda que no nos dio la murga. Pero Javier, para mí una de las cosas más graves de esto es el comportamiento de la agencia, de la Fiscalía Anticorrupción. Sí, bueno, Digo Javier, perdón. Quería decir, Jorge, que me confundo porque estoy acostumbrado a leer más a Javier Chicote que desde la tesis falsa de Sánchez, que también la investigó. Jorge, ¿cómo es el comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción? Sí, bueno, de entrada, Federico, lo que parece claro, como estáis contando y ha explicado también mi compañero Javier Chicote, es que en aquella época, en la última recta final de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, pues Hacienda no éramos todos, Hacienda eran ellos, porque como bien ha explicado Javier, pusieron a los más altos responsables de la agencia tributaria precisamente a investigar con todo lujo de detalle a un periodista que, a efectos de esa capacidad de fuego que ha explicado Javier, las más altas instancias de la agencia tributaria, era intrascendente para ellos. Pero es también muy interesante lo que destacas cuando aparecen esos informes en una causa judicial que se está siguiendo en un juzgado de Tarragona, también por presunto tráfico de influencias de ese despacho que fundó Cristóbal Montoro, de empresas que le pagaban importantes cantidades de dinero para que influyera en ese ministerio. Ese informe tan detallado de Javier Chicote llega a manos de la Fiscalía y la fiscal de ese caso quiere investigar, lógicamente, esos informes intimidatorios, totalmente prospectivos, que se han hecho sin ninguna causa justificada a periodistas y también a políticos tanto del PP como del PSOE. La fiscal lo quiere investigar,
pero recordemos que en la Fiscalía aplica el principio de jerarquía y su responsable en la Fiscalía Anticorrupción frena esa investigación, hasta el punto de que la fiscal del caso lleva esos informes a una junta de fiscales de anticorrupción, donde por 19 votos a 5 coinciden con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción en frenar esa investigación y ni siquiera mirar esos informes. Desde luego, como bien explicabas, Federico, un comportamiento cuanto menos extraño, y me atrevería a decir que hasta sospechoso, porque supuestamente la Fiscalía está precisamente para investigar. Y está claro, por todos los detalles que estamos contando, que era, yo me atrevería a decir, insisto, más que sospechoso. No obstante, aquello se frenó y sigue durmiendo el sueño de los justos. Bueno, de los injustos más bien. Hay que recordar Sí. a la gente joven que nos sigue, y que nos sigue mucha gente joven en el radio, porque aquí no nos callamos, que la Fiscalía Anticorrupción la crea Felipe González para tapar la corrupción de Felipe González y sus colegas de partido, los infinitos casos de corrupción. Al mismo tiempo que crea la Fiscalía Anticorrupción, ficha a Garzón como número 2 para las elecciones del 93, que se dice pronto el juez prevaricador. ¿Todo qué es? Es una operación típicamente kirchneriana para hacerse con el poder en la Fiscalía y luego en la Judicatura, que es la tarea que continúa Zapatero y sobre todo que ha culminado Sánchez. El comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción en tiempos de Luzón ya es el de una fiscalía chavista, porque sucedió también con un fiscal al que apartaron porque les molestaba, no recuerdo cuál Estampa. era, el fiscal Estampa, que es un caso flagrante de un señor al que apartan porque es molesto, le crean un expediente para que no ascienda, que eso es, o sea, es un delito detrás de otro. Pero pasa como con el fisco, claro, ¿quién persigue al fiscal? ¿Qué fiscal persigue al fiscal jefe? ¿Quién le hace una inspección al inspector de Hacienda? Estamos en una situación de indefensión terrible, pero terrible. Yo no sé, además, Javier, si en este caso ha habido alguien que de alguna manera haya sido perjudicado o no han dejado de ascender. Sí, el caso de la Fiscalía Anticorrupción es muy llamativo porque están muchos correos similares al mío, es decir, unas inspecciones arbitrarias a gente con las que el ministro Cristóbal Montoro tenía enfrentamientos más o menos públicos o privados, y unos anexos donde aparecen esos informes de los que pueden ser delictivos. Bueno, pues lo que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Lozón, ha ordenado es que no se tienen ni que mirar. O sea, no que se miren y se contemplen sin mucha insistencia, claro. No, que no se vean, no vayan a ver lo que no quieren, no tienen que ver. No vayan a ver a qué se ha dedicado determinado sector de la cúpula de la agencia tributaria los últimos años. Bueno, entonces, es que es la cúpula, como citáis. No estamos hablando de un inspector medio loco, de los que ahora ha ascendido Sánchez, de estos podemitas que odian al que tiene dinero, a Mancio Ortega, a Cristiano, a Xabi Alonso. No. Hablamos de la cúpula, de aquellos cuyo cargo dependía directamente del ministro. Sí, desde luego. O sea, nosotros estamos hablando del director general de la agencia tributaria, que era Santiago González, del jefe de inspección, Luis Sánchez, y del inspector jefe de la ONIF, que sigue actualmente en el cargo. Por escrito, sí, él sigue siendo el inspector jefe de la ONIF, de la unidad de élite de la agencia tributaria. Yo, justo antes de que publicáramos, le escribí, me contacté por escrito con él, me contestó rápido y me dijo que esto había que tramitarlo a través de... Sí, yo creo que nos ha dicho nada. Yo creo que Montoro te tiene además intervenido con un pillarejo el móvil, porque justo cuando has nombrado al de la ONIF, inmediatamente empezó a hacer el móvil. Pero, o sea, que encima tú te comunicas con él y él te dice que por conducto reglamentario. Eso es, que por conducto reglamentario. Yo le contesto que sí, que también vamos a hacer esa gestión, pero que hay una pregunta que puede... O sea, dejo por eso. Bueno, yo creo que es el momento, Jorge Navas, de que tomes el relevo de tu colega, ya intervenido por la banda, porque esto es una banda organizada. Ahora, lo trágico es que lo organiza el ministro de Hacienda del Partido Popular. Lo usó también contra el Partido Popular, ¿eh? Sí, lo que estaba explicando Javier, lo que define como NIF,
es la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que para que nuestros oyentes lo entiendan, es un departamento específico, un departamento de élite de la agencia tributaria, que se encarga de investigar a grandes fortunas, a multinacionales y grandes fraudes. Lógicamente, Javier, a esos efectos, es una persona totalmente intrascendente. Es muy relevante también que esta persona, José Manuel de Alarcón, estaba en la administración del Partido Popular dirigiendo ese departamento de élite y para grandes fraudes de la agencia tributaria, pero sigue en ese mismo puesto. Ayer también hicimos nuestro trabajo, llamamos tanto al Ministerio de Hacienda como a la agencia tributaria para, recabar su versión acerca de lo que habíamos publicado y para preguntarles también si como mínimo iban a abrir algún expediente informativo, alguna investigación para esclarecer por qué ese departamento de élite de la agencia tributaria se pone a investigar a un humilde e intrascendente periodista que acababa de publicar unas informaciones comprometedoras para el ministro de Hacienda. Bueno, nos despacharon diciendo que el asunto está judicializado y que, por tanto, no iban a decir absolutamente nada. Pero, repito, es muy relevante que nada menos que el director de la agencia tributaria, por encima del cual solo estaban el secretario de Estado de Hacienda y el propio ministro, solo obedecía órdenes el director de la agencia tributaria de los dos máximos responsables del ministerio y los jefes del departamento de inspección y de esa unidad de élite para grandes fraudes, grandes multinacionales, se pusieran solo 3 meses después, y con el verano de por medio, porque ya sabemos, Federico, que Hacienda nunca descansa, pero en verano pues se había que parar un poco. Verano hasta los cacos descansan, sí. Claro, solo 3 meses después se pusieran a investigar con ese nivel de detalle, incluso a una anciana de casi 90 años pensionista, al padre de Javier, que había fallecido el siglo pasado, pues da una muestra, una pista, un síntoma muy relevante de cuál era la intensidad con la cual iban a por él. Bueno, y sobre todo de cuáles son los mecanismos, porque siguen los mismos. Y lo mismo que hacían con Montoro, para mantener el puesto, le dirían a Sánchez, podemos hacer eso y más, porque encima tenemos ahora a Pumpido por si hacemos cualquier fechoría. Por último, Javier, ¿cuál es la situación judicial de vuestras denuncias y qué piensas hacer el ABC o está haciendo al respecto? Bueno, pues ahora lo que tenemos que plantearnos es perseguir esto penalmente, porque yo no soy quien para tipificar delitos, pero esto que me han hecho tiene muy mala pinta, porque, como ha explicado Jorge, no tiene ningún sentido, ¿no? Que desde ese nivel se investigara un contribuyente como yo, que afortunadamente no me sancionaron, no encontraron incrementos de patrimonio sin justificar ni nada parecido, como reconoce el informe. Pero esto lo tenemos que perseguir. Entonces, una opción que tenemos es personarnos en esta causa en los juzgados de Tarragona como perjudicados, o bien poner una querella nueva. Por parte de la Fiscalía Anticorrupción creemos que no va a haber mucha ayuda, un poco también por esto que apuntabas, de que son los mismos, que aunque el director general de la Fiscalía es otra, pues sigue habiendo por ahí los mismos elementos que tienen relaciones también con anticorrupción. Pero yo creo que esto hay que perseguirlo y los tiempos cuadran, las pruebas documentales están ahí y es totalmente injustificable esa inspección que me hicieron. Bueno, eso... unos señores... Sí, no, pero es que lo que dices, si a mí lo grave, no solamente lo que te hicieron, que es un delito detrás de otro, es una colección de delitos, que además incluyendo la prevaricación, la ocultación de datos, el abuso de poder, de autoridad, el chantaje, todo va contra el artículo 20 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión, va contra la libertad de prensa, etcétera. Es que además hay que recordar que hace muy poco, hace 2 meses, la sucesora natural, porque es igual de atravesada y de mala que Montoro, que es Marichus Montero, amenazó con la agencia tributaria al presidente de Ferrovial porque se iba de España huyendo de los impuestos. Pero lo hizo públicamente, porque para ellos la agencia tributaria es un organismo político, es el KGB, es la Stasi del nuevo gobierno. Lo fue con Rajoy y lo va a ser de nuevo con Sánchez. En fin, bueno, muchas gracias Javier y Jorge, y mucho ánimo a vosotros y también al ABC, y hay que seguir en la lucha, no tenemos más remedio. Gracias, un placer. Gracias igualmente.